A Estados Unidos porque está el economista experto internacional en temas financieros, Javier Timerman. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pero estoy en Buenos Aires, ¿eh? Llegué el jueves. Bueno, perdón, pensamos que estabas allá. Bienvenido a la Argentina de Milei, entonces. Sí, gracias. Bueno, ¿cómo lo ves? Y bueno, lo estaban ustedes charlando recién, yo estaba escuchando al final, por lo menos, pero no hay sorpresas, a diferencia de lo que pasó en el 2015, cuando incluso se veían los debates del 2015, cuando Macri trataba de disfrazar un poco lo que él quería hacer y ser un poco confuso respecto a cuáles eran sus políticas. Acá Milei fue muy claro y viene siendo claro, como vos lo dijiste, hace 2 años. Entonces, ahora hay que esperar que ese plan se ejecute, pero que va a ser lo que dijo que ustedes mismos estaban comentando sobre los diferentes ajustes, los diferentes cortes. Eso es una realidad. Yo, como reflexión, hago dos en este momento. Uno es el tema de la luna de miel, ¿no? A los gobiernos nuevos se les da luna de miel porque por dos razones. Una, para que hagan lo que dicen, para que ejecuten un plan de gobierno, pero también para ayudar a la oposición a presentar la alternativa, porque realmente hoy en día, después de que la elección fue hace 2 días, especular cuál debería ser la respuesta de la oposición ante algo que todavía no ocurrió, me parece que no le suma tampoco a la oposición. Pero por otro lado, hay algo para tener en cuenta, que lo leí de un economista que lo escribió en Twitter, que puso lo siguiente. Este economista pone: si pensás que la gente votó para bancarse el ajuste, si piensan que la gente votó para bancarse el ajuste, están equivocados. La gente votó para que el ajuste se lo banque otro. Y esa es la realidad. ¿Quién es el otro? Y a eso lo define Milei. Y bueno, ¿no? ¿Quién es el otro? Pero no tiene mucho para ajustar. Además, que él dijo, 15 puntos del PBI. No tiene muchos lugares de dónde. Porque el gasto político, como te decían en la campaña, es mínimo y él admitió que del gasto político no puede hacer recorte. Que el gasto público es muy rígido. Por eso quiere paralizar la obra pública, ¿no? Totalmente. El tema del gasto de la política es mínimo. Yo me acuerdo, para usar el ejemplo de mi hermano, que mi hermano siempre decía, la Cancillería gasta muy poco. O sea, ahorrar en un embajador es prácticamente nulo. Entonces, donde realmente va a venir el costo del ajuste va a ser en servicios que va a recibir gente. Esa gente pueden ser obreros de la construcción, pueden ser gente que toma el colectivo, gente... y seguramente, y él mismo lo dice, van a ser 6 meses muy duros. Mira, yo siempre cuento la historia. Yo llegué a Estados Unidos, Gustavo, en el año 82. Ronald Reagan, el presidente Ronald Reagan, que es el presidente que más se parece a Milei, poco porque es una especie de outsider, porque trató de hacer muchas de las cosas que Milei piensa hacer, que el Estado no tiene que involucrarse, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué a Estados Unidos, un año después que asumió Reagan, un año y medio después que asumió Reagan, había una gran recesión en Estados Unidos y había pueblos que prácticamente se quedaban sin gente, porque la gente emigraba de los pueblos porque cerraban las industrias. Después hubo mucho crecimiento, producto de una reestructuración del Estado, etcétera. Pero es un país que tenía seguros de desempleo, que tenía seguros médicos, etcétera, etcétera. Acá está muy claro, este tipo de ajuste para poder, porque te quedaste sin financiamiento, cosa que es verdad también, va a ser un costo que el mismo Milei dice, van a ser 6 meses muy duros. Perdón, ahora, Javier, sobre lo que decías recién, que decías que se necesita financiamiento, ¿crees que necesita endeudarse Milei para llevar a cabo el plan que tiene ideado, y crees que lo puede conseguir el financiamiento? Mira, yo la verdad que no soy de esos que creen que el financiamiento es necesariamente malo. Yo creo que el financiamiento, si vos lo usás para algo que tiene productividad, es bueno. Si a vos, a mí o a cualquiera se le ocurre un buen negocio,
poder financiarlo es importante. Pero yo creo que mucho va a depender el mundo financiero, tanto del mundo financiero privado como el mundo de las organizaciones multilaterales, el Fondo Monetario, creen que la Argentina nunca hizo el ajuste que debería hacer para atraer inversiones y conseguir financiamiento. Esto no es mi opinión, esta es la opinión de las multilaterales, de los fondos, etc. Y seguramente para seducir esos capitales, el plan de Milei es justamente fiscal, es hacer ese ajuste. Lamentablemente también se llegó a esta situación, porque yo creo que Sergio Massa proponía también hacer un ajuste de otra manera, con acuerdos acuerdos políticos, con ciertos escalonamientos, pero el pueblo votó otra cosa. Y ante eso es difícil hoy en día opinar que no tiene la legitimidad para hacerlo. Entonces se verá una vez que esto se ejecute. Las consecuencias, creo que si lo sentás hoy a Javier Milei en el estudio, no va a cuestionar lo que nosotros mismos estamos diciendo, que van a ser 6 meses duros. ¿Cómo analiza esta noticia que se conoció hoy de esta jueza, que la sucesora de Griesa, que primero pedía 16.000 millones de dólares como compensación por la privatización, por la nacionalización de YPF, y que ahora dice no, la plata no es necesaria, quiero activos? Mira, yo creo que es una pelea legal que va a durar un tiempo. Creo que la Argentina tiene cómo defenderse y que seguramente va a terminar en una negociación. Yo creo que el Te lo pregunto YPF porque perdón, Javier, te lo pregunto porque como entre los planes que anunció Milei está la privatización de YPF, claro. Justo sale esto. Bueno, empezaron acá todas las especulaciones a ver de qué hay detrás de esto de la jueza, ¿no? Claro, no, la verdad es que toda la saga de Argentina en la Corte siempre tuvo un aspecto político, ¿no? Lo vivimos con Griesa. La enemistad era aparente una vez que no se llegó a un acuerdo. Pero yo creo que el plan de Milei de privatizar muchas de estas empresas, creo que va a esperar un poco en el tiempo, porque creo que YPF es una compañía que en manos del Estado ha funcionado muy bien. Funciona como una empresa privada. Sí, funciona como una empresa privada. En eso creo que el gobierno de Cristina inicialmente, y lo mantuvo Alberto Fernández, mantuvo una empresa liderada por expertos y manejada por expertos. Creo que nadie... es una empresa con mucha credibilidad, que se ha expandido muchísimo. Creo que van a tener que ser cautos con el tema de YPF. Y otras empresas se verá. Yo no... la verdad que está... es difícil parece, poner... Por lo menos la ley Ómnibus que se dice que está preparando incluye autorización para privatización de empresas públicas, y parece ser en ese esquema la gran atracción YPF. Va a ser un desafío también de naturaleza política si logra atravesar o no la instancia legislativa, pero con esta idea del shock, justamente estábamos hablando, Timerman, de los tiempos que imagina Milei para tomar algunas decisiones, y hasta ahora en esta previa parece que quiere ir a fondo desde el principio. Sí, yo de todas maneras creo que iniciamos un poco la charla de esa manera, creo que parte del entusiasmo que hubo estos días en el mercado tiene que ver con, a pesar de lo que dijo, de cierto entendimiento de la política, y que ciertas cosas van a tener que ser graduales. Por ejemplo, el tema de la dolarización parece como que no se está hablando demasiado, porque es un tema más conflictivo, y creo que el tema de ciertas privatizaciones va a ser igual. YPF, vuelvo a repetir, a mi juicio es una empresa muy valorada de la forma que está conducida, y creo que debería haber una discusión muy fuerte en el Congreso, y no sé si están los votos
para privatizar YPF. Otras empresas se verá. Claramente el Estado argentino no ha funcionado lo suficientemente bien como para que la gente sienta respaldo por ese Estado. Yo creo que no tiene nada que ver con la ideología, ojo. Yo no soy libertario y tampoco soy de los que creen en que el Estado tiene que desaparecer, ni mucho menos. Lamentablemente me da lástima que la discusión ideológica se pierda porque el Estado funcionó mal y porque el Estado no cumplió con el rol que debería cumplir el Estado y que dejó a gente desamparada. No es un tema ideológico. Yo no creo que Milei ganó las elecciones porque la gente no quiere presencia del Estado en ciertas áreas. Yo creo que el Estado gestionó mal y ahora va a haber que dar la batalla para los que creen que el Estado tiene que estar presente, mostrando que otro tipo de gestión es posible. Y la repercusión que tuvo desde el lunes, sigue hoy, en el alza en Wall Street de acciones, bonos, en las bolsas aquí, ¿cómo lo analizás? ¿Crédito, un cheque en blanco del mercado? ¿Las expectativas de esto que estamos hablando por privatizaciones posibles de empresas? Creo que el principal lo principal que el mercado aprecia, más allá de las privatizaciones, de cuestiones más ideológicas, de ser una persona nueva que tal vez en una de esas viene con ideas nuevas, más allá de todo eso, creo que el único punto de conexión entre el mercado y Milei, o entre el mercado entre Milei y el Fondo Monetario o las organizaciones multilaterales, es la preferencia de estas últimas por un gobierno más austero, con ajuste, y que la Argentina pase a financiarse genuinamente y no a través del Banco Central, y de esa manera atraer más inversiones. Yo creo que el problema de Argentina, y esa es la gran batalla para dar, es que le van a exigir un fuerte ajuste fiscal. Bien. Gracias, Javier. Como siempre, un abrazo por tu análisis. Un fuerte abrazo. Gracias. Que siga bien.